En el episodio de hoy hablaremos de aquellos distractores o barreras que nos ponemos y no permiten que vivamos plenamente. Creencias limitantes, paradigmas y autosabotaje. ¿Te suenan? Acompáñanos a conversar de estos temas y ver cómo podemos lidiar con ellos para que no sigan siendo un freno en nuestras vidas. Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Sally. Este es nuestro espacio para hablar de todo, lo que sentimos, pensamos, escuchamos y nos cuestionamos. Vamos a acompañarnos en este camino de crecimiento, miedos, alegrías, dudas y experiencias. Bienvenidos a Poderosas Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Poderosas Podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio. Yo soy Sally y estoy acompañada de mi gran amiga Andrea. Hola, mi Andrea, ¿cómo estás? Hola Sally, aquí súper emocionada ya con nuestro segundo episodio de este año. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Siempre nos encanta estar aquí, poder conversar y poder compartir con ustedes todas estas inquietudes, situaciones, aprendizajes que tenemos pues a lo largo de nuestra vida. Y bueno, hoy les cuento que tenemos un episodio en el que hemos juntado cosas que consideramos hacen que uno no pueda vivir la vida plenamente y que en verdad nos resta demasiada energía, nos hace sentir muchas veces abrumados, angustiados, agobiados. Y bueno, estas tres cositas son paradigmas, autosabotaje y creencias limitantes. Vamos a hablar un poquito de ellas, por ejemplo, cómo nos ha afectado o cómo ha intervenido en nuestra vida, en nuestras experiencias, el tener pues estos comportamientos, ¿no? Que hacen que, como les decía, no podamos vivir la vida de la manera que se debe. Exacto, estos temas creo que todos de alguna forma lo hemos vivido, empezando por lo que son las creencias que a veces nos limitan, pero la cosa acá es aprender también a reconocerlas. Yo siempre digo esto porque el trabajo en uno mismo, el poder conocerse, el poder aprender de las emociones que podamos sentir, conlleva todos estos conceptos de alguna forma, ¿no? Entonces, el hablar de paradigmas, de creencias y también mencionar sobre el autosabotaje, siento que esto es como un conjunto, ¿no? Un conjunto de todos lo hemos sentido, lo sentimos también en algún momento y seguimos trabajando en ello. Creo que el tema nada más de lo que es creencias limitantes es hasta un poco o lleva un poco de trabajo el poder pues desaprender todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy en nuestras vidas desde pequeños, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, creo que, saber reconocerlo para poder trabajar en ello también. Claro, es muy importante poder identificar aquellos comportamientos que tenemos que no son tan sanos para nosotros, ¿no? Que como les decía al inicio, hacen que no podamos vivir y disfrutar de esta vida. Y en verdad, yo he tenido todas. Actualmente las tengo, porque ojo, eso no es algo que se pueda tampoco quitar mágicamente. En verdad, como dice André, es importante reconocerlos y trabajar en ello y saber que es todo un proceso y que hay que tener mucha paciencia y que van a haber momentos en los que vamos a volver a caer en ellos, pero con la misma paciencia y cariño hay que salir y seguir y continuar diciéndonos, no, ok, tengo que cambiar ese pensamiento, esa forma de actuar, esa conducta, ¿no? Y en verdad vamos a hablar parte por parte. Primero vamos a hablar de las creencias limitantes, que es lo que comentaba André, ¿no? Son esos pensamientos, esa idea que tenemos marcada en nuestra cabeza, ¿no? De cosas que como bien dice su nombre, nos limitan, nos evitan el poder hacer cosas, el atrevernos a de repente elegir ciertos caminos o elegir cierta forma de vivir, ¿no? Es esa idea que tenemos en nuestra mente que nos manda un mensaje de que no somos lo suficientemente buenos, o que yo no nací para esto, o que ya tengo cierta edad y ya no puedo hacer tal cosa. En verdad son tantas las creencias que nos metemos en la cabeza o que salen de nuestra mente que nos
arruinan el poder vivir, el poder disfrutar, el poder crecer, el poder aprender, porque somos tan miedosos de equivocarnos y eso es algo que a veces pasa, ¿no? Que nuestra mente, nuestros miedos, nuestro ego, a toda costa quiere que no suframos, que no nos equivoquemos, que nos limita, nos pone ese pensamiento para que no hagamos las cosas, para que no nos atrevamos. Y en verdad, si lo vemos desde un punto romántico, por así decirlo, o sea, qué bonito, ¿no? Qué bonito que alguien nos cuide de eso, pero siendo conscientes de la vida real, nos está evitando el poder vivir, nos está evitando el poder tener un crecimiento, el poder tener un aprendizaje, porque nos agarrándonos y no camines, no hagas, no digas, no esto, y entonces no avanzamos. Es importante empezar a no tenerle miedo al fracaso o al equivocarse, ¿no? El entender de que es parte de la vida y que en verdad cada equivocación, cada error, cada cosa que por ahí nos ha lastimado, nos ha sacudido, nos ha golpeado, en verdad, si lo ves desde el otro punto de vista, te ha enseñado que eso es lo que no te gusta, te ha enseñado que esa no es la persona adecuada, así que en verdad no es tan malo después de todo, ¿no? Exacto, exacto como lo menciona Sally. El tema de creencias limitantes creo que todos lo tenemos y algunas pueden ser como que más fuertes, otras leves. Va a depender mucho de lo que queremos realizar cada persona de manera independiente a futuro. Tengo un ejemplo de creencia limitante que toda mi vida yo he creído que para poder tener, por ejemplo, tu propia casa, tu propio terreno, comprarte un auto, hasta irte de viaje, yo he tenido como que esa creencia limitante de que sí o sí yo tengo que sacar un préstamo del banco para poder realizar o cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, yo escucho bastante lo que viene a ser podcast, muy fuera de... Por eso también nació, creo que, el tema de poder hacer este proyecto con Sally, porque hablábamos mucho sobre ello. Y pues yo escucho bastante podcast cuando me siento sola, quiero aprender algo y siempre trato de anotar sobre temas que escucho. Y ya había tocado, o mejor dicho, ya había escuchado sobre tema de creencias limitantes y había una frase en la cual pues escuché que decía, ¿no? Que cualquier creencia se puede romper el día que tú encuentres un ejemplo de que demuestre lo contrario. Y esto lo tengo muy presente porque escuchando podcast, pues encontré a una presentadora que dirige, también tiene su propio podcast, y ella mencionaba que, por ejemplo, para emprender su negocio, para ejercer, por ejemplo, la carrera que tiene, para lograr ser una persona exitosa, necesariamente trabajó, por ejemplo, con el tema de sacar préstamos del banco, ¿no? Con mi ejemplo que yo les ponía. Pero a mí me surge esta creencia desde pequeña por el tema de un familiar mío, ¿no? Que siempre me decía que para que tú logres todo lo que tienes tu casa, puedes construir tal cosa y esto, sí o sí tienes que trabajar con el banco. Pero yo de manera personal, ya después de tiempo, al ver que otra persona lo pudo hacer, pudo lograr eso, sin necesidad de tener que adeudarse con una entidad financiera, siento que demuestra lo contrario. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver como que un pequeño ejemplo de que cuando nosotros encontramos algo que nos demuestra lo contrario a lo que estamos creyendo, podemos darnos cuenta de que en sí no era así, ¿no? No sé si acá me estoy haciendo entender, pero es como que comprobar de que hay otras formas para poder lograrlo. Cuando algunas veces también solemos decir de que, por ejemplo, a los 30 años, y estas son creencias las cuales ya vienen de años pasados, de tiempos pasados, nuestros padres no han sido, o sea, nuestros padres han sido creados de distinta manera. Nosotros, esta generación que somos nosotros, también hemos vivido de distinta manera y nuestras creencias son de distinta manera y la nueva generación que venga también, porque cada día vamos evolucionando. La persona que eres hoy no eras la que eras antes, ¿no? Años atrás, ni vas a ser la que viene a futuro. Nosotras también cometemos errores. Yo, por ejemplo, cometo errores. Sigo trabajando en mi tema, por ejemplo, de autoconocerme. Créanme que es difícil, pero es como que el primer paso
¿no? Que vas dando para poder fortalecerte como persona. Otra creencia también que podría poner es, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? El tema de que, por ejemplo, las personas que necesitan ayuda solo van al psicólogo por eso, ¿no? Porque están mal mentalmente y esto. Y hoy en día creo que esa creencia también ya se rompió, ¿no? Otra creencia que puede haber podría ser pues el tema de lo que les mencionaba, ¿no? De que a veces creemos que para los 30 ya tienes que tener toda, ¿no? Toda la vida, como quien dice, hecha, ya tienes que tener hijos y un montón de cosas, tu propio hogar o formar, haberte casado, ¿no? Y son estas creencias que a veces nos limitan y siento que si nosotras como de manera personal hacemos una investigación y encontramos a una persona de 30 años que tal vez no necesariamente haya logrado tener su propia casa, no necesariamente tal vez haya tenido hijos, y creo que eso nos demuestra lo contrario, ¿no? Y que puede seguir su vida feliz y plenamente. Siento que eso es lo que tenemos que aprender a valorar en la vida. Claro, y en verdad no solamente son creencias que nos limitan, también nos condicionan, ¿no? Porque tú bien lo dices, muchas personas, y más, me incluyo, yo cuando era más chibola, cuando era tipo en la secundaria, yo ya juraba, así como tú dices, ¿no? Que a los 30 yo ya tenía que tener pues mi matrimonio, de mi casa, mis dos hijos y esto, y tenía que estudiar una carrera en la universidad, y o sea, tenía como que todo ya mi destino marcado en base a esas creencias que durante años yo veía en mi entorno, veía a mi alrededor o escuchaba. Y en verdad, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que es como tú dices, ¿no? Empecé a ver personas que no cumplían con esa creencia que yo tenía, ¿no? O sea, personas que tenían más de 30, 40 y no tenían hijos y estaban muy felices, o que no habían pasado por la universidad y aún así tenían éxito. Entonces, como dices tú, o sea, basta que tú veas a una persona que rompe con tu creencia para que empieces a cuestionarte y a decir, ok, entonces la vida de otra forma, ¿no? Y esto en verdad de las creencias limitantes también tiene paradigmas, porque los paradigmas también son eso, son esos modelos o patrones que tenemos a hacer las cosas, ¿no? Es algo que hemos aprendido y que tenemos tan marcado en nuestra mente, en nuestra esencia, que a veces creemos que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y eso me ha pasado con muchas cosas en mi vida. O sea, yo he venido, digamos, he vivido mi vida de cierta forma y muchas veces sin salirme de ese paradigma que tenía marcado en la cabeza, ¿no? O sea, de hacer, por decir, ¿no? Que el arroz con pollo se hace con una receta y ya. Que si no haces así, si no tienes estos ingredientes, o sea, no sale, ¿no? Y hay mucha gente que vive así, ¿no? Pero cuando estudié cocina, por ejemplo, me di cuenta, ¿no? De que habían, es más, no cuando estudié cocina, honestamente, cuando me casé y ya conviví con mi esposo me hizo darme cuenta de que las cosas que yo había aprendido de cierta manera, las podía hacer de otras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en la escuela de cocina aprendí que, por ejemplo, para hacer pastelería, no guiarte por las mediciones, que la balanza, que las tazas medidoras, que los gramos, y tenías que ser muy exacto porque si no las cosas no salían. Y en verdad, eso es algo que yo tenía muy marcado en mi cabeza. Y yo siempre he sido así, de hacer todas mis recetas, o sea, siempre así, ¿no? Con una medición, porque sentía que si me salía no iba a quedar bien el postre o lo que preparara. Y en verdad mi esposo me demostró que nada que ver. O sea, él es una persona que a mí siempre me demuestra que tú puedes hacer las cosas a tu manera y a tu estilo. Y o sea, una vez preparó un postre y la hizo sin medir, sin receta, sin balanza, sin nada, y el postre le salió bien, ¿no? Entonces, en verdad, hay tantas cosas que nosotros, si nos preguntamos, si tú escribes, ¿no? En una hoja, aquellas cosas que tú crees que, que las tienes ahí bien marcadas y que piensas que se pueden hacer de otra forma, así te lo enseñaron. Y eso, como les digo, son, al final de cuentas, trabas, barreras o frenos que nos ponemos a nosotros mismos en nuestra vida y que nos impiden probar una vida distinta, ¿no? Yo también, por ejemplo, tenía la creencia o el paradigma de que si no pasaba por la universidad no era una persona completa
O también Mm. pensé en algún momento cuando era más joven que si no tenía hijos, o sea, era como que no iba a estar realizada totalmente como mujer. Y nada que ver, o sea, yo soy ahora una mujer de 36 que no planea tener hijos y que no quiere tenerlos, y yo me siento completa y me siento, y veo muchas mujeres que también eligieron no ser madres y eso no las hace menos mujeres. Entonces, yo pienso que es Como yo, como importante. yo. Exacto, exacto, o sea, como tú, como yo, o sea, nosotros hemos elegido no tener hijos y en verdad no sé si eso cambia, ojo, o sea, tampoco puedo decir qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años, porque esa es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces mente de que si acá unos años, no sé, despierta en mí las ganas de tener un hijo, puedo adoptar. Y mucha gente dice, no, pero es que no es lo mismo, un hijo que no ha salido de tu salud no es lo mismo. Y en verdad, ¿quién dice? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos ese no es lo mismo? No lo sabemos, porque muchas veces te han dicho y te han demostrado que el padre es el que cría y no necesariamente el que engendra. Entonces, en verdad yo creo que tenemos que ser un poquito más abiertos de mente y eso nos va a llevar a vivir mejor y nos va a llevar también a tener mejores relaciones, porque muchas veces por esas ideas tan cerradas o marcadas que tenemos, discutimos con las personas, discutimos con nuestro entorno, porque tú crees que la vida es de, no sé, del tipo A y viene otra persona y te dice, no, es B. Y entonces cada quien quiere tener la razón y ahí es donde hay conflicto. ¿No? Porque todos queremos tener la razón y todos creemos que la forma en la que vivimos es la forma correcta. Y en verdad, algo que yo he aprendido, y lo digo con toda humildad, es que nadie sabe nada. O sea, todos no tenemos ni idea. Cada quien vive su vida como mejor le parece. Y no es que yo tenga la razón o Andrea tenga la razón o tú que me estás escuchando tengas la razón. No, o sea, tú tienes la razón de lo que a ti te parece bien y de lo que para ti funciona. Pero no va a ser lo mismo que le funcione a otra persona. O sea, eso tenemos, creo yo, que quitárnoslo de la cabeza. O sea, quitarnos esa idea de que lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron es así, está firmado con sangre y es lo que se tiene que hacer. O sea, no. O sea, esta vida en verdad tiene tantos matices y tiene tantas formas de vivirse que, es más, es bonito hasta escuchar cómo otras personas la ven, cómo la viven o cómo la disfrutan, porque abre tu mente, porque te hace también probar cosas nuevas. Hay muchas cosas a las que yo me he atrevido y que en verdad, o sea, si yo me pongo a voltear, o sea, a ver hace años atrás lo que yo pensaba, o sea, si yo hubiera seguido con mi mente tan cerrada, o sea, jamás lo hubiera hecho y jamás hubiera tenido esa experiencia, me hubiera divertido o hubiera conocido ese tipo de personas. En verdad, creo que es importante que nos demos esa oportunidad. Claro que sí. Sobre el tema de terapia para terminar y completar, siento que en mi caso, de manera personal, al llevar sesiones, me he dado cuenta que cargo con muchas creencias limitantes en mi vida. Y ahorita tengo una en especial, por ejemplo, la cual voy cargando, que es el ser diferente, ¿no? A lo que, por ejemplo, hacer mis actividades distintas a las que hacen, por ejemplo, mi familia. Siento que yo he elegido, por ejemplo, una vida enfocada a las redes sociales porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo vengo trabajando con este tema de creencia limitante que de alguna forma a veces me hacen hasta sobrepensar las cosas sobre, por ejemplo, mis gustos, los amigos que tengo, hasta la carrera que he elegido. Siento yo que es todo un mundo y a veces hasta en algún punto yo creo que me he sentido hasta como que fuera la oveja negra de mi familia, para ser sincera, ¿no? Como que soy distinta al resto, pero también no solamente que me haya hecho sentir mal, sino que el hecho de que soy diferente y yo siento que el ser diferente no me hace ni más ni menos, porque soy una persona que está queriendo aprender, está queriendo vivir su vida y la he elegido de esa forma. Yo sé que antes era distinto la forma de pensar y como digo y repito, el pensamiento que tenemos hoy en día va a ir variando de acá a un cierto tiempo y quién sabe, lo que estamos mencionando ahora de acá a un año, 2 años, cambiemos de opinión, porque estamos así, o sea, estamos como que en constante aprendizaje y vamos cambiando el modo de pensar, ¿no? Y como mencionó algo bonito que puedo resaltar lo que acabas de decir, Sally, es que
nadie sabe nada, ¿no? Como dices, o sea, nadie es acá el perfecto, nadie acá es la perfecta. Siento que si uno se cierra el querer aprender de otras personas, no lo va a hacer, ¿no? Y créanme que algo que yo también siempre cargo y pienso es que cada persona que llega a mí llega para enseñarme algo. Y siempre lo he recalcado a las amistades a las cuales he conocido. Siempre les decía, si tú estás llegando a mi vida, siento que voy a aprender algo de ti. Voy a aprender algo de ti y yo estoy abierta a aprenderlo. O sea, y siento que eso ha sido. Y algo que también bonito se ha ido marcando entre la amistad que tenemos con Sally es que hemos ido aprendiendo de manera mutua, ¿no? Y no solo con ella, por ejemplo, la menciono a Meilín también en el caso. Entonces siempre hay que estar abierto a poder conocer, a poder, a poder conocer, ¿no? A nuevas personas y poder saber de que cada persona es especial y que está llegando a tu vida para enseñarte algo, ¿no? O simplemente para pasar por tu vida y seguir su camino. Pero tengan eso en cuenta. Si ustedes le prestan atención a cada persona que conocen, familiar o alguna amiga nueva conocida, conocido, créanme que viene para traer algo a tu vida. Entonces, siempre esténse alertas, abiertos a todo ello, ¿no? Y bueno, algunas creencias limitantes ya creo que las comunes, que Sally también lo mencionó al inicio y lo vuelvo a repetir, es por ejemplo a veces el desvalorar las cosas que hacemos, ¿no? Como que el tema de decirnos que no somos suficiente en algo, que no merecemos disfrutar tal vez la vida que tenemos, que otra que podría ser es que todos los hombres son iguales, eso he escuchado bastante, Sí. que ajá, exacto. Sobre el tema de dinero también, por ejemplo, que el dinero es malo, es una creencia, que yo también sigo trabajando en eso y cosas así, ¿no? Entonces, eh, otro consejo que les dio Sally es, pues, por ejemplo, que puedan, ¿no? Anotar sus creencias y tal vez puedan hacerlo por áreas, ¿no? Área familiar, área del dinero, no sé, área del amor, para que vayan viendo ahí las creencias que van teniendo. Exacto, y que las puedan ir trabajando, ¿no? Porque obviamente al tener esas creencias, o sea, automáticamente nos cortamos el poder explorar diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en el amor, en el dinero. Yo también he tenido esa creencia de que el dinero es malo, de que la gente con plata, que la consigue de mala forma, o que tener plata te van a envidiar. O sea, tantas cosas que a veces en verdad uno absorbe en la mente y crece con ello y luego te das cuenta de que en verdad eso, cuánto daño o cuánta energía te ha robado, o sea, en verdad es algo que hasta a mí me da pena, en verdad, porque digo, tantas cosas he perdido, tantas cosas he dejado de hacer, tantas cosas he rechazado por este pensamiento, ¿no? Y bueno, en verdad es, pero, ojo, nunca es tarde para enmendar, nunca es tarde para aprender, y por eso justamente estamos hablando de esas cosas, ¿no? Y como dice André, ¿no? Cada persona llega a algo y siempre creo que tenemos que tener la apertura, la empatía de escuchar a las personas. De repente yo no compatibilizo con lo que ella está diciendo, no pienso igual, de repente yo tengo otra opinión diferente, pero que eso no evite que yo escuche a esa persona y que yo aprenda su punto de vista y que lo valide también, porque ojo que tampoco no es que le escucho y, ay, no, lo que estás hablando estás mal, no, tú estás loca, no, o sea, hay que validar a las personas, ok, tú piensas esto, perfecto, está bien, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Así que yo creo que de esa forma también vamos a vivir, como les digo, mejores relaciones y como personas nos vamos a sentir también mucho mejor. Y bueno, otra de las cositas que también queríamos compartirles un poco hoy es el tema del autosabotaje, que también viene muy ligado, creo yo, al menos en mi caso, a estas creencias, a estos paradigmas que tenemos, ¿no? El cómo muchas veces eh, creemos que no merecemos lo que tenemos y nos autosaboteamos. Y eso es algo que yo estoy trabajando también actualmente, porque es como que voy yendo muy bien y de pronto
todo se derrumba. O sea, de pronto de lo que venía con una estructura, de lo que venía trabajando, haciendo pues todos estos hábitos que me ayudan a sentirme mejor, a aprender, a crecer, de pronto, no sé, algo en mi cabeza como que, no sé, se salta, se chifla y dice, no, ¿sabes qué? Ya no, hay que seguir como antes, ¿no? Y ya no voy a hacer esto y me voy a distraer, no sé, eh, maratoneando en Netflix, o me voy a quedar más rato en la cama y ya no me paro para hacer ejercicio, o ay, ya, ¿sabes qué? Ya no tengo tiempo para prepararme algo saludable y ya me como cualquier cosa, ¿no? Y en verdad, todo eso, eh, no sé, o sea, es algo que en verdad les soy honesta, así, con toda la honestidad y el corazón en la mano les digo, o sea, no entiendo, al menos en mi caso, por qué lo hago. O sea, yo pienso que parte un poco del amor propio que está de repente frágil, o de la baja autoestima, o de esas ideas que tenemos en la cabeza. No sé, hasta, les juro, una creencia que yo he tenido en mi mente, y no sé si les va a parecer loco, o tal vez también la han tenido, es de que, en una película también me acuerdo, este, de que cuando las cosas están yendo bien, algo malo va a pasar. Que no puede irte todo bien. O sea, algo malo te va a pasar. O algo malo, o algo se va a quebrar ahí. Porque no te puede ir tan bien en todos los aspectos, ¿no? Y en verdad, ahora que la interiorizo, exteriorizo y todo, me pongo a pensar y digo, ¿no? O sea, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué simplemente no podemos agradecer, valorar y estar conscientes de que nos puede ir bien en todos los aspectos de nuestra vida, y que no porque sea así va a pasar algo malo, o alguien va a venir y me va a pinchar el globo? O sea, no, ese pensamiento se vuelve realidad, pero no porque sea algo que pase en sí, sino porque nosotros lo atraemos, nosotros lo creamos, nosotros lo hacemos que se manifieste, que se vuelva real, ¿no? Porque está tan metido en mi cabeza que a través del autosabotaje arruino las cosas, arruino eso que me está yendo tan bien. Entonces es muy importante que, como les digo, empecemos a identificar todas esas cositas, esos malos hábitos, esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, que lo único que están haciéndonos es, en verdad, nos están privando de vivir, vuelvo a repetir, plenamente. Yo, algo que quiero hacer y que en verdad estoy trabajando en ello y estoy muy enfocada en ello, es en vivir plenamente, en vivir en paz, en vivir en tranquilidad, en sentirme bien, porque créanme, es algo que me cuesta y me cuesta mucho. Es más, hoy en la mañana tuve un ataque de pánico, o sea, por eso les digo todo. O sea, en realidad es algo que me cuesta mucho, y soy honesta y lo digo. Y a veces digo, ¿no? A veces me digo a mí misma, ay, pero, o sea, tú hablas, ¿no? De sí, de tener pensamientos positivos, de mejorar en ti, pero mira, te pasa esto, ¿no? Y es como que es una lucha constante. O sea, con esto no les quiero tampoco meter mucho drama, ni asustarles, ni tampoco decirles, ¿no? De que nunca nada va a estar bien. No, o sea, en realidad es un proceso, es complicado, somos seres humanos, y algo que ha llevado tanto tiempo en mí, tantos años viviendo conmigo, conviviendo en mi mente, solucionarlo o cambiarlo no va a ser tan sencillo, no va a ser tan rápido, pero lo que sí considero que es importante es que lo revisemos, le demos, o sea, cabida y digamos, ok, sí, he vivido mi vida así, pero ya no quiero vivirla así. Y me doy cuenta, sí, que estoy haciendo mal, pero no, y eso es algo que también estoy trabajando, no a modo de, ay, decirme, ay, ¿cómo puede ser posible que siempre hago lo mismo, que siempre caigo, que siempre esto? No recriminarnos, sino darnos cuenta, sí, de que estamos cayendo otra vez en viejos hábitos, pero de una manera amorosa, de una manera empática, como si fuera tu amiga, como si fuera tu hija, como si fuera tu hermana, la que se quema, ¿no? Porque nos ha pasado en algún momento que por ahí le hemos dado un consejo, o que alguien nos dijo, nunca más lo vuelvo a hacer, y que no sé qué, y que voy a cambiar, y que sí. Y lo volvió a hacer y se equivocó, y vino hacia ti. Y tú, con todo el cariño del mundo, le dijiste, no te preocupes,
No hay problema, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer, ¿no? Entonces, de la misma forma, cuando tengamos esos traspiés, esas equivocaciones, esas recaídas, amor, cariño, para poder reconducirnos y volver y continuar, porque vale la pena en verdad que nos esforcemos y que trabajemos y que tratemos de hacerlo de la manera más simple. Tampoco nos forcemos a ser muy estructurados, porque eso es algo que a mí también a veces me he querido presionar y ha sido peor. Entonces tratemos de ver lo que nos funcione, tratemos de probar aquello que nos haga sentir que estamos viviendo y llevando nuestra vida de mejor manera y en base a eso sigamos. Podemos escuchar opiniones, podemos escuchar consejos, podemos eh, ver otras formas, ¿no? Pero no sientas que tiene que hacerlo eh, pegado a lo que te dicen. Tú prueba, es prueba y error. Prueba y quédate con lo que te funcione, quédate con lo que te haga feliz, pero sí es importante que identifiquemos lo que nos pasa para poder cambiarlo, para poder mejorarlo y para poder, como les digo, abrir nuestra mente, que eso es lo que yo considero nos va a ayudar a vivir mejor. Claro, algo que también ahí podría acotar es que si estamos sintiendo que estamos viviendo una vida como que de forma automática, y ya lo has dicho en algunos otros episodios tú también, es el poder detenernos y empezar a sentir lo que estamos, ¿no? O sea, detenernos y poder sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Esa emoción. Siempre vamos a recomendar el tema de que puedan darse unos minutos para escribirlo, de ser posible. ¿Por qué? Porque ahorita, con todo este tema de las redes sociales, como que no nos damos el tiempo para nosotras mismas de poder procesar cada emoción que tenemos, el poder sentir. Por ejemplo, yo ahorita pongo un ejemplo, ¿ya? Así un ejemplo random, se podría decir, de que me siento triste, agarro mi celular y me meto a TikTok. Obviamente voy a reírme, voy a distraerme, pero no me estoy dando el tiempo de poder conectar con ese sentimiento. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Y esto pasa en distintas áreas de tu vida. Con el tema de autosabotaje también, cuando estamos sintiendo esa pequeña decaída o estamos tratando de como que, tratándonos mal de alguna forma nosotros mismos o no queriendo cumplir cierta cosa o nos estamos no queriendo cumplir cierta meta o nos estamos limitando algunas cosas, ponernos a pensar el por qué estoy sintiendo esto, por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que me está rondando o lo que está rondando en mi cabeza, en mi cerebro, que me está haciendo parar o me está haciéndome sentir en mi zona cómoda en la vida para poder ir mejorándola. Y el tema de que tal vez tú ahorita no tengas, ¿no? Porque también escuchaba, digamos, en algunas conversaciones que he tenido con amistades, de que tal vez no tengas dinero para poder llevar hasta terapia, ¿no? Empezar por escribir. Yo siento que también es como que un descargue que cada una de manera personal lo puede hacer, porque la vida que tú has tenido es distinta a las otras, ¿no? Todas las personas somos únicas y pues tenemos que aprender a distinguirlo de esa manera, ¿no? Aprender a vivirlo de esa forma. No somos igual a nadie. Las reacciones que podamos tener ante un tema, cómo reaccionemos, cómo sobrellevemos cierto tema va a ser distinto al de la otra persona y de todos en sí. La cosa es aquí el poder, el poder saber lo que estamos sintiendo y créanme que ese es un trabajo duro. No les voy a pintar de que todo es maravilla, de que todo esto es fácil, porque no, es difícil. Yo siento que hasta el hecho de que llevo terapia, por ejemplo, cada miércoles, el día de hoy también, que estamos grabando, me toca ya mi sesión, termino en un mar de lágrimas por todos estos temas que recién estoy aprendiendo es, y estoy implementando en mi vida y que pues estoy segura que de alguna forma me están ayudando a poder reconocerlas y a poder ser como que más abierta, ¿no? A todo esto. Y un libro que también podría recomendarles
que habla sobre estos temas de paradigmas, creencias limitantes, que también habla sobre el tema del autosabotaje, es El sutil arte de que te importe un carajo. Si es posible, pueden hacer hasta un resumen en la parte final con las ideas que van sacando de cada parte del libro. Muy buenazo, la verdad es buenazo. En una parte el autor también recomienda de que, pues, obviamente, como quien dice, ¿no? Los problemas vamos a tenerlos durante toda nuestra vida, pero la cosa es aprender a vivir con ellos. No nos pinta como que las cosas así, ¿no? Color rosa, pero sino que aprender a sobrellevarlos y aprender a saber de que la vida sigue pese a que estemos cargando esos problemas, ¿no? Así sean pequeños, grandes, la vida continúa y tenemos que seguirla. Entonces, es muy bonito ese libro. Si ustedes quieren empezar como que a conocer un poquito más sobre estos temas, sí les recomendaría que se den ese tiempo de poder leerlo, ¿no? Sí, yo también lo he leído, en verdad es buenísimo, también se los recomiendo, porque la verdad que te enseña cómo, o sea, sí, como dice Andrew, o sea, la vida te va a presentar situaciones. Entonces, lo importante es a qué le das importancia, ¿no? Y sobre todo, algo que siempre me dice mi esposo es, la persona más importante en tu vida eres tú. Entonces, tú tienes que ver por ti. Yo sé que tienes metas, yo sé que tienes sueños, yo sé que tienes responsabilidades, pero que ninguna de ellas te sobrepase a ti. Eso es súper importante. Eso es algo que él siempre me dice y yo se los comparto, porque a veces estamos tan eh, enfocados o mentalizados o encaminados en algo que nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de darnos espacios, nos olvidamos de cuidarnos, nos olvidamos hasta, por ejemplo, de comer a nuestras horas y eso a la larga, o sea, en verdad, y me ha pasado a mí, de nada te va a servir conseguir las cosas si en el proceso tú te sacrificas, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional. Entonces siempre date el espacio, siempre date el lugar que te mereces, porque tú eres el motor para que se realicen esas cosas. Entonces, por ejemplo, en un auto, si no hay motor, el auto no anda. Entonces siempre acuérdate de eso. Tú eres el motor y ese motor tiene que estar bien, tiene que estar sano, tiene que estar equilibrado. Entonces es muy importante que siempre, siempre se preocupen por ustedes. No importa el resto, no importa nada, en verdad. O sea, no quiero tampoco sonar a que al diablo con todo, aunque también te dice eso, al diablo con todo el libro, ¿no? O sea, el libro literal te pone las cosas así. Pero, o sea, a lo que voy es que si tú estás bien, y eso te los he dicho otras veces, todo a tu alrededor va a estar bien. Porque si tú quieres que tu familia sea feliz, que tu familia esté bien, que tú estés bien, eso los va a hacer felices. Si tú estás bien, vas a poder rendir en tu trabajo. Si tú estás bien, vas a poder lograr esa meta. Entonces, es importante que se cuiden mucho. Y en verdad, el tema de la terapia, yo creo que la vamos a tratar en un episodio, porque yo también lo recomiendo mucho, chicas. Esto en verdad, y eso es algo que también tenía antes, una creencia de que los que hacían, iban al psicólogo o al psiquiatra eran personas que por ahí tenían alguna enfermedad mental, ¿no? O alguna condición, y en verdad aprendí que no. En verdad yo aprendí que todos necesitamos hacer terapia, porque tenemos tanto cargado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida desde hace años, no solamente es con nosotros, o sea, desde nuestras familias, que es importante que lo exterioricemos y que lo trabajemos, porque eso, créanme, va a ser una gran diferencia. Pero eso ya será en otro tema. En verdad, esperamos que lo que hemos compartido con ustedes ahora, que es algo que nosotros hemos eh, que nosotros trabajamos actualmente, porque también tenemos todas estas cosas que les hemos dicho, les sirva, y si es así, en verdad, les pedimos que lo compartan con más personas, que compartan el episodio, si les ha ayudado a ustedes, envíenselo a alguien más para que también les pueda ayudar. También pueden comentarnos, pueden contarnos. Tenemos, como saben, nuestras redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube. Así que en verdad por ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, también pueden compartirnos también lo que ustedes van aprendiendo, lo que van sintiendo, porque estaremos súper felices y encantadas de poder eh, saber y conocerlos más. Así que bueno, algo más para terminar, mi André. Sí, claro, solamente finalizar diciéndoles que pues
Las creencias en sí se van cambiando de manera lenta, no es algo rápido, ¿no? No es un trabajo rápido y pues la cosa es solamente armarnos de valor, aprender a identificarlas y trabajar en ello. Es un trabajo constante. Con eso finalizo, así que igual agradecerles a todos los que estén acá escuchando el podcast. Nosotras también seguimos aprendiendo y gracias por darse ese tiempo de poder escuchar. Sí, muchas gracias en verdad de corazón. Les enviamos un fuerte abrazo. Esperemos que se encuentren muy bien y ya nos estamos escuchando en otro episodio. Cuídense mucho. Chao. ¡Chao!